¿Qué tal, amigos? Bienvenidos una semana más a Tu Dinero Nunca Duerme, el primer programa de cultura financiera de la Radio Generalista Española. Un programa para aprender a invertir, para despertar nuestros ahorros y ponerlos a trabajar. Hoy me imagino que los habituales de Tu Dinero Nunca Duerme estarán diciendo ¿qué es esto? ¿Qué es esta voz? ¿Quién nos está hablando? Porque es evidente que no soy Luis Fernando Quintero, que se ha cogido unos pequeños días de vacaciones. No sé si esto es admisible. Ahora, porque Luis Fernando está todo el día poniendo negativos, poniendo malas notas, así que, bueno, se lo vamos a respetar mínimamente. Entonces saludamos a los oyentes de radio, a los telespectadores de Libertad Digital, a los que nos escuchen vía podcast en cualquiera de las principales plataformas y a los que nos siguen en YouTube. Y eso sí, como dice Luis Fernando, lo que no cambia es que nos rodeamos de los mejores para hablar de cultura financiera. Y Manuel Llamas. ¿Qué tal, Domingo? ¿Cómo estás? Tú que eres uno de los grandes damnificados de esa seriedad, de esa disciplina de Luis Fernando, le ponemos, yo si quieres le ponemos un negativo, incluso un suspenso, que tenga que venir en septiembre a recuperar. Negativo, me sabe a poco negativo. No esto tiene que ser una ristra de negativos. ¿Qué es eso de cogerse vacaciones? ¿Pero qué es esto? ¿Qué vergüenza es esta? Todavía no ha llegado ni el verano, ni el bueno, mes de julio y ya está. Y no, que es que me voy a la playa. Este negativo de Luis Fernando vale por todos los negativos que me ha puesto a mí durante estos últimos años. Estoy de acuerdo. Desde Value School, Luis Alberto Iglesias. Luigi, ¿qué tal? Pues muy bien, ya veo que os aprovecháis de que el profe no está, ¿eh? Eso no dice mucho de vosotros. Pero bueno, estoy muy bien, encantado de compartir mesa de nuevo con vosotros y dirigida hoy por ti. Y hoy tenemos como invitados a unos amigos a los que los seguidores de Tu Dinero Nunca Duerme estoy convencido de que van a reconocer de inmediato, desde Finicens, para hacer un balance de la situación del mercado en estos momentos, de cómo está ese mercado financiero optimista, porque estamos en un momento de casi de euforia. Tenemos a Giorgio Semensato y Kevin Comeyer, CEO de Finicens y responsable de inversiones. ¿Qué tal? Bienvenidos a Tu Dinero Nunca Duerme. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hola, ¿qué tal? Pues ya estamos todos, vamos a empezar, pero antes, como siempre, Luis Fernando dice las recomendaciones y yo no quiero faltar a su orden del programa. Luigi, ¿qué tenéis desde Value School? ¿Qué nos podéis recomendar? ¿Qué le podemos decir a nuestros oyentes que en este verano que está empezando, a qué pueden dedicar las semanas, ese tiempo un poquito más de tiempo libre que tenemos todos? Bueno, pues a formarse y como tú muy bien sabes, porque tanto tú como Manuel tomasteis parte en uno de los paneles con los que concluimos el Summer Summit 2024, estas semanas ya hemos abierto la matrícula después de editar las grabaciones y los vídeos. Para quienes no tuvieron la oportunidad, porque llegaron tarde, de apuntarse al curso, se lo hagan ahora, que está ya todo 100% vídeo, con sus MP3, sus diapositivas. Es un curso de introducción a las finanzas, la economía, una clase magistral de Rayo que solamente esa vale más del precio del curso. Es un curso introductorio muy bueno, que por 19,95, que hoy en día pues es que no es dinero, pueden darle un empujón a cualquiera que quiera empezar a meter la cabeza en esto de la inversión con muy buen pie. Sí, Value School, lo hemos dicho muchas veces, es una de esas instituciones fundamentales, de las que ayudan muchísimo a introducirse en la cultura financiera. Pero dentro de todas las iniciativas de Value School, esta del Summer Summit es especialmente buena. Se la recomendamos muchísimo a todos nuestros oyentes que le echen un vistazo a esas conferencias, esas charlas que hubo, porque la verdad es que fue una gran tarde, fue un gran día en Madrid, lo pasamos muy bien, con un colofón final, una cena espectacular que recomendamos por si el año que viene se hará. Si el año que viene se hace, yo ya digo a nuestros oyentes casi que vayan reservando la cita, porque fue un gran momento. Yo pensaba quedarme a tomarme el primer vino y al final me quedé hasta que nos echaron. Hiciste bien. Porque muchos buenos amigos y muy buena conversación se fue generando en ese final del Summer Summit. Yo te agradezco la invitación porque fue un día fantástico. Y nosotros, Manuel, estamos ya en las últimas horas. Es verdad que ya ha tenido lugar la conferencia inaugural de nuestro curso Invertir con Cabeza, pero todavía se puede adquirir, todavía estamos en las últimas horas de campaña, así que anima a nuestros oyentes que se lo estén pensando, que yo creo que es una gran oportunidad. Y tanto, Invertir con Cabeza y ganar dinero a largo plazo. Cuarta edición de nuestro curso de inversión, un curso introductorio para aprender a invertir, para quitarte los miedos, conocer los fundamentos de la inversión en renta variable, renta fija, mercado inmobiliario, también sobre Bitcoin, sobre
el sistema público de pensiones y de la mano de los mejores expertos, con grandes profesores. Este año hemos tenido la inmensa suerte de contar en la clase inaugural, en la conferencia inaugural, con el maestro de maestros, el profesor Miguel Anxo Bastos Boubeta. Pero bueno, en este curso, como bien sabes, Domingo, nos acompañan los mejores, algunos de los mejores gestores de España, y entre ellos uno de nuestros... los dos invitados que nos acompañan hoy en el programa de Finicens para hablar precisamente de inversión indexada. Eso es. Rayo, Juan Cuesta de Soto de Cobas, Iván Martín de Magallanes, Álvaro Guzmán de Advalor, nuestros amigos de Finicens, Mérito Quintana, el profesor Bastos, Milei, Lacalle, como nos pongamos a decir todos los expertos que completan ese curso, no acabamos. Así que, bueno, pues eso, al que se lo esté pensando, eso sí, le tenemos que decir que no queda mucho, unas horas, unos poquitos días, que le eche un vistazo, porque mañana lunes se abre ya la primera semana y cerramos este curso, esta cuarta edición, y yo creo que es una oportunidad para este verano para aprender mucho sobre estos temas que tanto nos interesen. Y por fin termino las recomendaciones con una que yo creo que es muy importante sobre qué hacer con nuestros ahorros, porque cuando confías tus ahorros en manos de profesionales todo es más fácil. Por eso en Santa Lucía M, la gestora de fondos de inversión del Grupo Santa Lucía, te ayudan a cumplir tus metas invirtiendo en compañías líderes. Entra en santaluciaam.es o acércate a cualquiera de sus oficinas y empieza a sacar partido a tu dinero. Santa Lucía AM. Sabes ahorrar, sabemos invertir. ¿Estás harto de bajas rentabilidades? ¿No quieres seguir pagando altas comisiones? Traspasa tus fondos de inversión a Finicens y podrás obtener una mayor rentabilidad. Más información en el 910-483-004 y en finicens.com. Finicens, especialistas en inversión pasiva. Bueno, pues después de todas estas recomendaciones comenzamos la entrevista del día con Giorgio, con Kevin. Y decía yo antes que se percibe, no sé si cierta euforia. Vosotros que venís desde un sector del mercado un poco peculiar, como es la gestión pasiva, que tiene una mirada un poquito diferente, vuestra mirada es a largo plazo, que nos obsesiona mucho la actualidad, lo que ha pasado esta semana, este mes, este trimestre en la bolsa. ¿Cómo percibís lo que se está viviendo en el mercado en estos 6 primeros meses? ¿Qué le podemos decir a ese oyente de Tu Dinero Nunca Duerme, que también queremos que tenga esa mirada tranquila, sosegada hacia el largo plazo? Es momento de euforia, es momento de simplemente alegría, es momento de recoger los frutos y decir, bueno, pues me espero a que otro se lleve el batacazo. ¿Cómo podemos afrontar este verano después de unos meses pues que están siendo bastante buenos? Sí, un poco como repaso de estos meses de 2024, la verdad que las rentabilidades están siendo espectaculares. Si miramos, por ejemplo, la renta variable, tenemos rentabilidad de Estados Unidos, Europa y emergentes por encima de un 10% hasta el 19%, es decir, rentabilidades muy elevadas, con lo cual pues este primer semestre está siendo pues un semestre muy positivo y muy favorable para los inversores. Ha ocurrido algo recientemente que todos estamos esperando, que era el comienzo de un ciclo de bajada de tipos del BCE, que es una noticia altamente positiva para todo, no solo para el inversor, sino más bien para el ciudadano, porque significa que como sociedad estamos saliendo de un periodo de restricción y de incertidumbre elevada, desencadenada principalmente por los altos niveles de inflación. Y un poco para responder a la pregunta, oye, esta primera mitad del año está yendo muy bien, ha ocurrido el primer evento de bajada de tipos, y ahora ¿qué nos podemos esperar como inversores? Para ello hemos realizado, pues como venimos haciendo desde nuestro lanzamiento, pues un estudio cuantitativo, es decir, basado en números, para tratar de orientar pues a los inversores de cara pues a los próximos meses. Y ahora pues Kevin nos dará más detalles, pero básicamente las conclusiones de este estudio, que ha analizado 17 ciclos de bajadas de tipos anteriores ocurridos en los últimos aproximadamente 50-60 años, y los resultados son muy claros, principalmente en 3 de 4 veces que los ciclos que se ha empezado un ciclo de bajada de tipos en el periodo posterior, tanto a un año como a 3 años, pues tanto renta fija como renta variable lo han hecho muy bien. Es decir, han sido positivas, y además pues esto de lo han hecho muy bien, es muy bien, ¿vale? Por ejemplo, la renta variable, si no recuerdo mal, a 3 años pues ha hecho casi un 30%. Entonces, bueno, pues es un panorama
extremadamente favorable para los inversores, tanto renta fija como renta variable, y nosotros desde FinCEN pues recomendamos lo de siempre, es decir, independientemente de que a corto puede ser menos favorable o más favorable, como en este caso, pues la perspectiva de los mercados, pues la clave es mantenerse siempre invertidos y no dejarse llevar por las percepciones o por unas cábalas, ¿no?, que uno pudiera hacer. Perfecto. Un momento, antes de nada tengo que autoimponerme el punto negativo, porque ya se me ha olvidado, que es la primera pregunta siempre, es para Value School, Bueno, pero bueno, estas cosas... nada. No. La inexperiencia de estar al mando, Domingo. No, la verdad es que se me ha olvidado completamente. No Perdóname, pasa nada, Luigi, no. ahora haz la Perdonadísimo. segunda, pero que sea Domingo, no como pasa si nada. fuera la primera. Corten. Perdonadísimo. Nada, hombre. Ahora Nada, no muy- podemos, antes cuando era radio hubiéramos podido cortar, pero ahora como nos graban en tele y eso, así que segunda, que en realidad es primera, Luigi, Bueno, para ti. desde no, Value School. fenomenal, porque la primera iba a ser esa, evidentemente, comentar la bajada de tipos de interés por parte del Banco Central Europeo, y lo que yo querría ya preguntar, entrando un poquito más en detalle, tanto a Giorgio como a Kevin, me da igual quién lo responda, quizá a lo mejor Kevin, por darle el turno de palabra ahora, es, Kevin, ¿podrías explicar a los oyentes y espectadores cómo afecta una bajada de tipos de interés a cada tipo de activo de los dos principales que lleváis en cartera, que son las acciones por un lado, es decir, participaciones en la propiedad de empresas, cómo afectan los tipos de interés inferiores al negocio de las empresas en general, y cómo afectan a la renta fija, es decir, los títulos de deuda que emiten tanto empresas como gobiernos, cómo les afecta de nuevo el entorno de bajada de tipos. Y aquí permíteme antes hacer un inciso. Contrariamente a lo que explican los gestores de gestión activa que vienen al programa, ellos siempre dicen que a la macroeconomía pues la miran de reojo, no la prestan mucha atención, porque ellos van a seleccionar empresas concretas, ni siquiera sectores concretos, sino negocios concretos, y bueno, pues es como una circunstancia dada. Lo que hagan los tipos de interés, hagan lo que tengan que hacer, pero yo me miro el negocio y voy a largo plazo con ellos. En vuestro caso, al ser una inversión más diversificada, que compráis mercados enteros, compráis en las carteras el mundo entero, entiendo que entonces lo que hagan los tipos de interés, por ejemplo, una política de índole macroeconómica como esta, sí va a tener un impacto en estas carteras tan grandes, además diversificadas, como las que ofrecéis a los accionistas, bueno, a los inversores en Finicens. Yo creo que indudablemente los tipos de intereses impactan en todo. O sea, impactan en la economía. Entonces, si impactan en la economía, es muy difícil que uno no piense que no tienen un impacto en los activos financieros. Solo incluso desde el punto de vista de lo que un inversor está preparado a pagar por un activo, ¿no? Eso indudablemente está impactado por los tipos de interés, ¿no? Entonces, aunque es verdad que los analistas, sobre todo gestores activos, empiezan desde abajo, ¿no? Empiezan, oye, a ver una compañía específica y después, si procede, miran macro. Yo creo que es muy difícil estar invirtiendo en una buena empresa en un ambiente malo. Pues a lo mejor hay que esperar muchos años, ¿no? Para una posible recuperación, ¿no? Pero volviendo al punto inicial que decías de cómo impactan la bajada de tipos en los distintos activos financieros, en general una bajada de tipos es muy positiva para el riesgo. Esa es la mejor manera simplista que tengo para explicarlo. ¿Por qué? Porque al final, aunque uno piense, ya no desde el punto de vista de activos financieros, ya lo piense desde el punto de vista económico, oye, pues las hipotecas bajan, si a ti te bajan el tipo de depósito, pues ya no tienes tanto incentivo de dejar el dinero aparcado, entonces puedes hacer algo con él, puedes empezar a comprar cosas, ¿no? Con comprar cosas me refiero a pues invertir a lo mejor en bolsa. Si no tienes ese 4% que te dan efectivo en el banco, pues tienes que buscar alternativas. Mucho lo que ocurrió post-crisis financiera. O sea, Kevin, perdona, entonces estás diciendo que incita a que el dinero busque más riesgo en búsqueda de una rentabilidad que, claro, con los tipos más bajos no la va a obtener con activos pues con menos riesgo, ¿verdad? Es un alternativo. El cash ahora mismo al 4% es un alternativo, es un activo financiero más. Y es un activo financiero donde el 2008 al 2021 no existía. ¿Por qué? Porque todo el mundo sabemos que aportaba cero, ¿no? Incluso inversores, yo me atrevería a decir, ahorradores que no inversores,
pues se han visto forzados a invertir durante un periodo donde no les estaban dando absolutamente nada en cuenta corriente, ¿no? Eso por un lado, que parece intuitivo, pero yo creo que es interesante desde el punto de vista de dónde va el dinero, ¿no? Oye, pues si no lo puedes poner ahí, lo tienes que poner en otro sitio, ¿no? Para rendir, ¿no? Pero ya entrando un poco en materia, para la renta fija es muy positivo. Bajadas de tipo en general es instantáneamente un aumento de precio de bonos. O sea, es la inversa, ¿vale? Si pensáis, es la razón por la que sufrió tanto la renta fija en el 2022. En el 2022 ocurrió lo contrario, subieron los tipos, por lo tanto cayeron mucho los precios. Ante una bajada de tipos debería haberse un resurgir en los precios de bonos, ¿no? Depende del tipo de bonos que tengas, pero en general es muy positivo para la renta fija, ¿no? Como aludía Giorgio, ya digo, en un alto porcentaje de esas bajadas de tipos que han ocurrido de hecho hemos analizado 17 ciclos de bajadas desde los años 60 en adelante, ¿no? O sea, nadie nos puede decir que no hemos mirado suficientes bajadas, ¿no? ¿Ciclos de cuántos años, perdona? Hemos considerado que para que sea un ciclo tiene que haber al menos tres bajadas en un año, ¿vale? Porque si no, hay momentos en la historia en los que ha habido una bajada y de repente ha habido una subida, o una bajada y no ha ocurrido nada durante 2 años. Para nosotros eso no es un ciclo de bajadas, porque entonces ya es muy difícil medir algo porque habría pues 20 y pico y la verdad es que empiezas a mezclar cosas, ¿no? Bien, ¿y por qué hemos hecho de esa manera? Y después ya veremos qué ocurre en realidad, ¿no? Pero es bastante probable que una vez que hemos sido capaces, habláis tú precisamente, Domingo, mencionabas no sé cuál es la palabra, pero no decías optimismo, no decías que había pues euforia, ¿no? Claro, es que también hay que ver un poco o desde mi posicionamiento también hay que ver un poco las cosas, también evidentemente siempre hay riesgos, ¿no? Pero si vemos dónde estábamos en niveles de inflación, estábamos en el 10,6, 10,7 en Europa, en el 22, en octubre, si no me equivoco, y ahora ya estamos en el 2 y pico %. Hemos sido capaces de hemos subido tipos de interés al 4 o 5% global, y seguimos creciendo, hemos sido capaces de crecer, y además a crecer a un buen ritmo. A nivel global estamos en un 3. Las expectativas del Fondo Monetario Internacional, OECD, recientes, o sea, hace un mes y poco, apuntan al crecimiento global va a ser bastante parecido a lo que ha sido en el 2023, ¿no? Y evidentemente las empresas siguen teniendo unos buenos márgenes y siguen teniendo unas buenas expectativas en cuanto a ingresos, ¿no? En cuanto a márgenes, ¿no? Entonces, yo creo que es muy difícil no ser optimista. Es verdad que el mercado ha subido mucho, como aludía Giorgio, es verdad que Estados Unidos ha hecho un 19, emergentes y renta variable europea están en un 11, un 12, oro ha hecho muy bien, hay muchos mercados que han hecho muy bien, ¿no? Pero la realidad es que estamos muchísimo mejor de lo que estamos en el 23, donde realmente sí que había una duda. Recordar que no sabíamos qué iba a ocurrir después de el banco estadounidense, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de la renta fija positivo, como ya he dicho, bajadas de tipos, aumento de precio de bonos. Desde el punto de vista de rentabilidad también es positivo, porque ese es un factor que no sé si hemos hablado o yo no sé si he tenido el placer de hablar otras veces, y es que cuando tú bajas los tipos de interés, y eso sí que probablemente los gestores activos también se lo saben, es que cuando tú bajas los tipos de intereses, al final el tipo de interés lo utilizas para proyectar lo que vale una empresa, para descontar los flujos futuros de lo que tú piensas que te va a dar una empresa, ¿no? Por lo tanto, al menor tipo de interés, mayor proyectas los ingresos hacia el presente y por lo tanto estás dispuesto a pagar más por una acción a día de hoy, ¿no? Por lo tanto, tanto desde el punto de vista de la renta fija, tanto desde la renta variable, muy positivo. Y ya para poner números, y disculpar que me estoy enrollando demasiado, pero para poner números, a un año, como decía Giorgio, ese tres cuartas veces ganas dinero, y eso de 17 ciclos que hemos estudiado en 13, se hace dinero, tanto para la renta fija como para la renta variable, en el primer año, y entonces estamos hablando de una rentabilidad del 13% para la renta variable y del 5,6% para la renta fija, pero si además tú podrías pensar, bueno, eso es un año, pero a lo mejor es que después pierdes dinero. Lo hemos alargado, ¿no? Hemos hecho un estudio a un año y un estudio a 3 años, ¿no? Desde la primera baja, exactamente donde nos encontramos ahora, en el caso del Banco Central Europeo, sí sigue bajando tipos, que ya veremos, ¿no? Y también a tercer año la rentabilidad se sigue siendo muy elevada,
un poco inferior, pero en vez de 13,17, 12,17. O sea, vamos, es prácticamente 3/4 partes lo mismo, ¿no? Y la renta variable, como bien decía Giorgio, ya está prácticamente en el 30, un 27%, y la renta fija en un 8%, ¿no? Y por supuesto, o sea, son unas rentabilidades muy, muy, muy buenas, ¿no? Claro, esta es bajo la hipótesis de que los bancos centrales acaben de iniciar una bajada de tipos. Permitidme introducir o hacer de abogado del diablo. ¿Estamos realmente ante un nuevo ciclo de rebajas de tipos de interés? Lo digo por lo siguiente, porque como bien comentabas tú, Kevin, el año pasado casi todo el mundo daba por hecho, el consenso de mercado que se dice, daba por hecho que durante este ejercicio iba a haber 6, 7, 8 rebajas consecutivas de tipos de interés, tanto en Europa como en Estados Unidos, especialmente lideradas por la Reserva Federal estadounidense, que como bien sabemos todos es el banco central por excelencia. Estamos a mitad de año, estamos entrando en julio, ha habido una bajada de tipos de interés en Europa, no en Estados Unidos, por parte del Banco Central Europeo, y en Estados Unidos, bueno, todo apunta a que sí, pero desde luego ya no son ni 7 ni 8. A lo que voy, ¿realmente estamos en un nuevo ciclo de bajadas o es más un intento de, por parte del Banco Central Europeo? Lagarde, si no recuerdo mal, cuando anunció la rebaja de tipos, dijo, bueno, sí, vamos a rebajar los tipos de interés. Pero ojo, que la inflación todavía esto no está controlado, a lo mejor vamos a tardar más en volver a hacer una bajada de tipos. Sí. Yo antes de contestar le doy la vuelta a la pregunta porque es bastante interesante lo que has comentado de que el consenso de mercado proyectaba 6, 8 bajadas. El consenso de mercado, que es un concepto, pues lo hacen básicamente los analistas y los gestores activos, ¿no? Pues ya veremos si terminamos con 2 bajadas, ¿no? De momento tenemos una y eso va a, digamos, nuestra tesis, está en línea con nuestra tesis de inversión, por la cual el ser humano tiende más bien a equivocarse a la hora de invertir o a la hora de proyectar lo que van a hacer los mercados que acertar. De hecho, todos los que proyectan justo por la misma razón que ha comentado Kevin, que ante bajadas de tipos, pues la renta fija sube, pues como ha habido menos bajadas, pues que han hecho muchos gestores, han sobrevendido renta fija ante una expectativa equivocada y la renta fija pues ha ido más bien para abajo que para arriba. Entonces eso es lo que suele ocurrir. Nosotros lo que decimos es, evidentemente, como repetimos siempre, no podemos conocer el futuro, nos apoyamos en datos, la probabilidad es claramente favorable, pero sí es cierto que existe una cuarta parte de probabilidad, mirando los datos, de que eso pues no vaya a ocurrir, ¿no? Y entonces nosotros la recomendación que hacemos, aparte de actualizar, que lo haremos, este estudio conforme vayan pasando los meses y se produzcan o no bajadas de tipos, la recomendación es siempre la misma, es decir, ante esta incertidumbre total, pues, y mientras que la situación evolucione, lo más sabio y lo más rentable es mantenerse invertido de forma diversificada y los mercados harán lo que tengan que hacer. Y si uno ya quiere profundizar más y tratar de dar un paso más, como hemos hecho nosotros, pues miras a los datos y los datos te indican de que la perspectiva es más bien favorable que al revés. Sin embargo, bueno, pues si el mismo Banco Central pues peca evidentemente de prudencia, como es lógico, por los antecedentes que ha habido y porque realmente, pues hasta que no se produzcan nuevos datos que consoliden pues esas expectativas de inflación, etcétera, y de crecimiento, pues muy poco se puede hacer. Y entonces la respuesta es que ante la duda, mejor no fiarse del juicio del consenso de mercado, porque ya tenemos un precedente muy cercano donde de 8 hemos pasado a una y si es otra, ¿no? Al parecer. Como mucho 2. Sí. Pero yo de todas maneras creo que los bancos centrales están siendo muy cautos. Es que hemos tenido inflaciones del 10%. Es que si tú estás sentado en esa silla, no puedes empezar a bajar si no tienes indicaciones claras de que la inflación va a bajar. En Estados Unidos está por encima del 3%. En Europa no, está por debajo del 3. Y ellos están creciendo, Estados Unidos está creciendo por encima del 2 y la última vez que miré Europa crecimos el año pasado un 0,4. Es que es raquítico el crecimiento económico que está habiendo en Europa. Es un 0,4 estimado 0,7 para este año, ¿no? Entonces, y por supuesto la economía alemana, que es gran parte de lo que es la zona euro, decreciendo el año pasado, ¿no? En recesión, de lo que se habla un año en menos 0,2, menos 0,3 en el 2023 de crecimiento económico frente al 22, ¿no? Por lo tanto,
yo creo que y además era como estaba tan descontado el hecho de que iban a bajar tipos, yo creo que es que les ha salido gratis, que es que al final lo han bajado tipos porque no tenían más remedio que hacer, pero yo creo que cautela existe, ¿no? Lo que pasa es que desde mi punto de vista, al final los bancos centrales sí es verdad que tienen que llegar al objetivo del 2% de inflación, pero llega un momento que si la economía en realidad no está creciendo, no hay nada realmente que proteger, porque es muy raro. Ya veremos si eso se cumple o no, porque es verdad que tenemos un nuevo factor que no ha ocurrido, o por lo menos no ha ocurrido en la misma magnitud, que es la tecnología, ¿no? Que la tecnología tiene la capaz de, bueno, es deflacionista de por sí, ¿no? Es capaz de generar cosas mucho más baratas en una escala no vista nunca, ¿no? Pero a mí se me hace muy difícil pensar no crecer y que haya unos niveles de inflación muy elevados durante mucho tiempo, ¿no? De ahí yo creo que el Banco Central Europeo va a tender a bajar tipos. Es verdad que no se sabe cuál es el tipo neutro, creo que se dice en español neutro, ¿no? Que es el tipo de interés por el cual tú ni incentivas ni desincentivas a la economía, ¿no? Y los economistas del Banco Central Europeo están en búsqueda precisamente de ese punto, ¿no? De cuál es el óptimo, ¿no? Donde, oye, ni caliento ni enfrío la economía, ¿no? Y no se sabe, ¿no? El economista jefe creo que aludió al 2%, pero no se sabe, ¿no? Y eso sería un poco el camino que ya veremos, ¿no? Que no tiene por qué ser rápido, ya veremos la velocidad, ¿no? Pero a mí se me hace muy difícil ver a Europa. Estados Unidos es otro monstruo completamente distinto, ¿no? A mí se me hace muy difícil ver a Europa con una inflación controlada del 2, teniendo tipos al 4. Porque al final, no sé si, por ejemplo, las últimas estimaciones acerca de crédito, que te dice mucho oye, pues cuando hay actividad económica, pues hay más préstamos, ¿no? Y hay más crédito. Y son terribles. Es decir, la actividad económica en Europa es muy baja. Y evidentemente el 4%, pues oye, pues si pones al 2, seguro que habría más préstamos que al 4, ¿no? Entonces yo creo que el camino, ya veremos la velocidad. Yo creo que eso es lo que preguntabas, es que no sabemos si va a ser 12 meses o va a ser 36 o 24. Eso yo creo que no lo sabe nadie. Pero yo creo que una senda decreciente en Europa es bastante lógica. Fíjate, Kevin, me gustaría abundar en lo que acabas de señalar, porque el ejemplo de Estados Unidos y de que una locomotora de innovación, de empresarialidad, de creación de riqueza como es esa nación, ¿no?, esté experimentando tasas para ellos alarmantes, de inflaciones cercanas pues al 3% o al 4%, 3% en este caso es comentado, que se figure el espectador y oyente la magnitud de la inyección de crédito que a una economía que por su funcionamiento empuja a la deflación, es decir, a crear en cada año, en cada ciclo, bienes y servicios a un precio muy inferior al precedente, precisamente por las innovaciones tecnológicas, aún así es incapaz de, en términos reales, evitar el prejuicio de que causa la inflación. Es decir, las cosas se encarecen porque la cantidad de dólares que se han inyectado en el sistema ha sido tan abrumadora, y hablamos de trillones, que un cerebro normal como que casi no computa cuánto dinero puede ser eso, que por más que se empeñen en abaratar la vida de los estadounidenses con mejores bienes y servicios a mejores precios, no lo acaban de conseguir. Y a raíz de este apunte también te quería pedir que hicieses unas consideraciones para los espectadores acerca de la importancia de pensar en rentabilidad nominal y rentabilidad real a la hora de elegir inversiones. Nosotros hablamos mucho de esto porque precisamente entendemos que una cosa es la gestión de liquidez, nosotros lo hemos dejado claro, tenemos un producto que es perfecto para ello, que es Fininvest Monetario, donde oye, pues eres capaz de ese dinero que tú no quieres arriesgar por las razones que sean, o no es para el medio plazo, o tienes una compra en mente, lo que sea, pues oye, pues eso pues intenta maximizar lo que te dan, ¿no? Entonces nosotros actualmente estamos en un 3,3%, ¿no? Neto, ¿no? Vale, eso está muy bien, pero la realidad es que es verdad que ese 3,3 es superior a probablemente lo que va a ser la inflación, si no me equivoco, en España en el 24, pero eso en general no suele ser así. Es decir, cash en general o efectivo normalmente te suele dar por debajo de lo que es la inflación. Porque son rentabilidades nominales. Exactamente, porque entonces como son nominales, que no reales, porque lo que hay que hacer es para calcular la real, tienes que coger la rentabilidad que tú obtienes
simplísticamente, Sí, ¿no? sí, Menos simplificando. inflación, Eso. y entonces pues si ese número es negativo, pues tu poder adquisitivo se va reduciendo, ¿no? Entonces aunque tú creas que vas recibiendo algo positivo, la realidad es que en el futuro, a 10 años, pues oye, pues compras muchas menos cosas de las que podrías haber comprado ahora, ¿no? ¿Qué pasa? Claro, ahí es donde vienen nuestras carteras indexadas, ¿no? Tanto el perfil conservador o agresivo, eso ya dependerá mucho del inversor en cuestión, ¿no? Pero ahí precisamente se trata de asumir un poco de riesgo para asegurarte que eres capaz de tener inversión real, es decir, por encima de la inflación, suficiente para ir creciendo tu patrimonio por encima de la inflación, ¿no? O sea, por resumir, por ejemplo, un ahorrador que a comienzos de este año hubiera hecho cola delante del Banco de España para comprar letras al 3,2% con una inflación del 3,6 o 3,8, hubiera estado perdiendo dinero en términos reales, porque esa inversión no le habría dado para compensar, para igualar siquiera lo que le está subiendo el coste de la vida medido según el IPC. Sí, práctico, o si no neutro, pero desde luego no hubiera hecho, o sea, no es ese 3 y pico % Claro. que el cliente cree que está obteniendo. Eso es en términos nominales, es verdad, en términos reales, pues llámalo cero. Sí, o se hubiera quedado menos, más o menos como estaba, se hubiera pero quedado no como hubiera estaba. ganado un 3%. Es que mucha gente piensa, no, yo es que me gano un 3%. No, señor, usted está calculando en términos nominales, que es la forma en que no debe calcularse el rendimiento de una inversión. Pero si vemos, por ejemplo, nuestras rentabilidades medias de lo que ha sido, bueno, no, iba a decir el primer semestre, aún no hemos cerrado, eso da mala suerte, pero estamos a punto ya de cerrar, esto es este viernes, ¿no? Si vemos las rentabilidades que han obtenido nuestras carteras, estamos obteniendo entre un 2,5% neto en la cartera conservadora hasta el casi un 13% de neto en la rentabilidad real. Nominal. Sí, O nominal, sea, para bueno. eso habría que quitarle más o menos un 3 y pico pues un por ciento, 10%, ¿no? un 9%. Lo que pasa es que es también la inflación dividida entre 2 porque llevamos un semestre que no llevamos el año, ¿no? De acuerdo. Entonces pon que a lo mejor, voy a intentar hacerlo rápido de cabeza, ¿no? Pero a lo mejor es 1% real en la cartera, espero no equivocarme, 1% real en la cartera conservadora y un 10,5% real neto en la cartera agresiva, ¿no? Eso sí que es real, ¿no? Entonces la gran diferencia de estar invertido frente a estar en productos pues de muy bajos riesgos. Aparcando el dinero. Sí, que nosotros no durante un tenemos ningún problema, porque ya No. digo que hay una función, no todo el mundo puede invertir el 100% de lo que tiene, ¿no? Hay muchas razones por las cuales pues uno, o incluso hay empresas, que nosotros, por ejemplo, estamos teniendo mucha llamada acerca de esta cuestión, porque hay empresas, por ejemplo, que su función no es invertir, o sea, su función es tesorería, es gestión de liquidez. Lo que quieren es un producto donde puedan asegurarse que están obteniendo siempre el máximo. Pues perfecto, ese producto está ahí, ¿no? Y ellos, de luego, no están para comprar cierre. Hay muchas empresas donde no tienen esa capacidad de invertir en renta variable, ¿no? Eso es otra cuestión, ¿no? Pero yo creo que muchos de nosotros, de los oyentes que nos están escuchando, pues sí que tienen unos ahorros donde, oye, pues este dinero sí y este dinero no. Pues oye, cada uno que haga el estudio, ¿no? De su patrimonio. Pero yo creo que lo que no necesites a 5 o 10 años vista, efectivo no es el lugar. Sin duda. Estaba comentando, Kevin, el repaso de las rentabilidades obtenidas en vuestros fondos a lo largo del año. Está siendo un año extraordinario. Rentabilidades en términos reales, en términos nominales, estaríamos entre el 3 y el 13%, ¿has dicho, ¿Sí? Kevin? Entre Sí. 3 y 13% en los primeros 6 meses del año. La verdad es que está siendo un año muy positivo para vuestras carteras. Curiosamente, con respecto a esto que estáis comentando, en el Fondo Monetario, que además lanzasteis hace poco y que ha tenido un gran éxito, una gran acogida entre los clientes, precisamente para los más conservadores, los que quieren, porque al final el Fondo Monetario es dinero en efectivo y en deuda a cortísimo plazo, con liquidez total. O sea, puedes solicitar la devolución de la cartera o una parte de la cartera de inmediato y se reembolsa en el mismo día o al día siguiente. La cuestión es, ¿en qué afecta esta bajada de tipos a la rentabilidad del Fondo Monetario? Porque, si no tengo mal entendido, el día que nos vinisteis a presentar vuestro Fondo Monetario, lo que pretende reflejar ese fondo es más o menos ofrecer una rentabilidad muy próxima al tipo de interés oficial del dinero. Mi pregunta es, ¿tipo oficial del dinero en dónde? ¿En Europa? ¿En Estados Unidos? ¿A nivel global? ¿Cómo afecta? En Europa, es decir, esta bajada de 0,25% ha reducido pues, de un 0,25% la remuneración, ¿no? de nuestro Fondo Monetario, que lo que pretende ser es una alternativa muy mejorada a las letras o a los depósitos bancarios. ¿Cuál es la gracia?
de utilizar el Fondo Monetario como vehículo para remunerar la liquidez, que tú te aseguras siempre de estar pegado para arriba, es decir, es algo positivo al tipo de interés vigente, ¿no? Mientras que, por ejemplo, los depósitos, pues por poner un ejemplo, un producto muy masivo, ¿no? Los depósitos, pues como después de esta bajada, incluso un poquito antes, ya vemos que los bancos se han adelantado y han bajado mucho más la remuneración de los depósitos, ¿no? Con lo cual, bueno, pues ese mucho más hacen que esa rentabilidad, ese diferencial de rentabilidad frente al tipo de interés vigente, pues lo esté pagando el cliente en términos de menor rentabilidad. Con lo cual, bueno, pues se ha cumplido lo que era nuestra tesis para esta cartera monetaria que lanzamos a finales del año pasado, de que iba, por supuesto, con los tipos en máximos, pues es espectacular, pero incluso va a ser mucho más rentable en relación con la alternativa bancaria cuando empiezan a bajar los tipos, porque se amplía el diferencial de rentabilidad que te da un finicens monetario frente a la alternativa bancaria en depósitos o incluso ya lo veremos, ¿no? en letras. Es que esto es el punto que quería tratar, porque claro, hay muchos ahorradores en España que estaban esperando como agua de mayo a que empezaran a remunerar los bancos, las entidades financieras, sus depósitos a plazo, y hemos visto, ha sido una ventanita de año y medio, 2 años, donde efectivamente los bancos empezaban a ofrecer depósitos más o menos interesantes, 2, 3%, hemos visto incluso depósitos de hasta el 4%. Claro, eso poco a poco ya se está diluyendo. En los últimos meses, como bien comentas, ha empezado a caer, las rentabilidades ya son bastante más bajas que en su día, por lo tanto, una ventana de oportunidad bastante corta, pero sin embargo, sigue habiendo alternativas muy buenas como el de vuestro fondo monetario, porque ofrece un margen mucho mayor que el de los depósitos de los bancos. Correcto, y hay que tener mucho cuidado además con los depósitos, porque la forma de publicitarlos es bastante sutil, ¿no? Desde el punto de vista de buen adjetivo. Buen adjetivo. Pensaba que ibas a utilizar otro. Sí, he utilizado el contrario, exacto. Porque te suelen anunciar, por poner un ejemplo, ahora ya prácticamente no existen, ¿no? Pero hasta hace poco algunos bancos te publicitaban un 4% en depósito a 3 meses, y las personas que no reflexionen suficientemente sobre eso o carezcan de esa mínima educación financiera, pues uno proyecta intuitivamente que ese 4% se lo van a dar en 3 meses. Pero no, es 4% en un año, pero como el producto es a 3 meses, tendrás que hacer 4% dividido 4, entonces te van a dar un 1%. Entonces, para esos 3 meses de tener el dinero bloqueado, te dan un 1%, y además a los siguientes 3 meses, cuando te caduque, tendrás que hacer tu ejercicio, tu labor, volver a renovarlo. Como los tipos habrán bajado, ya no serán 4, serán 3. Y encima hay otro factor muy interesante que es todavía menos intuitivo. El caso ideal para un cliente de depósitos sería que consiguiera, pues cada 3 meses, pues empalmar exactamente pues un depósito tras otro, es decir, te caduca el de 4, a ver qué en el mercado te da un 3, un 2,5, y tú exactamente el día que te caduca uno, compras el otro, cosa que no ocurre. Entonces, como no ocurre, siempre hay un retraso, ¿no? Que puede ser incluso de varias semanas o varios meses, la rentabilidad real que tú obtienes sobre tu dinero, contemplando el tiempo donde no estás invertido, promedia a la baja, con lo cual ni siquiera era un 4, realmente acaba siendo un 4 más un 3 más un 2 de los siguientes depósitos, y promediando al 0 que no está siendo invertido, pues acaba estando en un 2 y la inflación está en un 2,5 y estamos como antes, ¿no? Básicamente. Esto que cuentas es muy interesante. Efectivamente, hemos visto todos en los últimos meses anuncios y campañas de depósitos a 3 meses al 4%. Claro, los que ya sabemos un poco de esto, que ya llevamos tiempo en el mercado, ya damos por hecho, bueno, a 3 meses, efectivamente, realmente te van a pagar un 1% por esos 3 meses. Pero la inmensa mayoría de gente es cierto que no. Y claro, y se llevan la sorpresa cuando a los 3 meses van a la cuenta y ven, pero espera, esto no es lo que me habían dicho. Sí, es lo que te habían dicho, pero no. El 4% está muy grande, una letra enorme en el cartel, y luego en la letra pequeñita que casi no se lee, se pone, bueno, esto es anual, esto es rentable. Pero tengo que decir que yo creo, no sé si los oyentes o vosotros lo habéis visto, es que no, evidentemente no puedo decir el nombre del banco, ¿no? No lo digas. No digas el nombre del bar, de ese banco tan sutil que tiene. Pero es más del 4.
Solo tengo que decir que es más del 4. Os habéis quedado cortos. Y eso lo hemos visto en la televisión. O sea, no las ventanillas de los bancos. Si no recuerdo mal, era un 5 o un 6. Toma ya. En los primeros 3 Bien. meses. Oye, otra pregunta que... Bueno, permíteme perdón, decir perdón. que tengan en cuenta que esto es el TAE famoso, la El tasa TAE, anual el equivalente TAE. o tasa anual efectiva, es decir, es una tasa que se calcula en 12 meses, es lo que la gente tiene que tener en cuenta. Pero es que además yo últimamente he visto otra evolución de esta publicidad que ya te pone el TIN, la TIN. Ah, el TIR, la tasa interna de el TIN. retorno. No, el TIN, Ah, la tasa TIN. nominal Ajá. y luego te descuenta la TAE, que bueno, esto es artístico, vamos, el ejercicio, sí, sí. Relacionado con esto, porque sé que hay muchos españoles y seguro que muchos de nuestros oyentes que comentaba antes Kevin, esas imágenes que algunos nos ha quedado grabadas de colas en la puerta del Banco de España para comprar letras del Tesoro, que es una imagen que a mí me parece del siglo XIX, o sea, de ir al Banco de España a comprar letras en un mundo donde puedes comprar cualquier acción o cualquier bono desde tu propio móvil con 2 clics, o con uno, si me apuras. Bueno, bien, de acuerdo, hecho ese pequeño comentario. Hay muchos españoles que efectivamente vieron con la rentabilidad de las letras del Tesoro, deuda pública española a muy corto plazo, una buena oportunidad de inversión con rentabilidades del 3 y pico %. Con esta bajada de tipos que se ha anunciado ahora el Banco Central Europeo, esas letras del Tesoro, digamos que también se van a ver afectadas. ¿Cómo se van a ver afectadas a corto plazo? Sí, deberían, y de hecho ahí tienes de nuevo el riesgo de reinversión, porque claro, cada emisión pues ocurrirá en una fecha X, y tú si no acudes exactamente a todas las emisiones en el día que toca, pues de nuevo pues estás perdiendo rentabilidad en media, ¿no? Y sin contar los riesgos de que, bueno, pues uno... Es evidente, es improbable que el escenario por el cual pues el Estado español quiebre en 3 meses, ¿no? Pero sigue siendo pues un riesgo teórico de oye, pues concentrar de nuevo toda la inversión, todo tu dinero en una entidad, cosa que ocurre además con los depósitos, porque tú estás fiándote y confiando de que el banco sea capaz de devolverte ese dinero, que nunca pasa nada, pero sabemos que a veces pasan cosas, y recientemente ha ocurrido en Estados Unidos, ¿no? Entonces, bueno, pues en general, pues no es la mejor decisión que uno puede tomar, y sobre todo porque además, conociendo la vida, ¿no?, de las personas en lo cotidiano, pues es muy difícil que una persona pueda estar pendiente de renovar exactamente estos productos en el mismo día. Entonces necesariamente va a tardar X tiempo, pasan cosas, y tú todo ese tiempo que no has estado haciendo, que has tenido el dinero aparcado en la cuenta corriente, pues estás perdiendo rentabilidad. Pero tú pierdes rentabilidad, pero la inflación no para, la inflación no descansa. Entonces todos los días la inflación te va machacando el valor real de tu dinero y te lo va pues erosionando, perdón. Sí, eso es muy importante. Lo decimos cuando hablamos mucho de renta variable, de busquemos productos en los que sea muy sencillo estar invertido, que sean muy sencillos de contratar, que no te lo tengas que plantear demasiado. Siempre los consejos que damos más habitualmente son esto de la inversión recurrente, un dinero que cada mes metes en el fondo que tengas, en el activo en el producto que has decidido contratar, porque eso te evita tener que pensarlo, te evita, es verdad, que de repente, oye, esta semana no me viene bien, ya la semana que viene lo hago, se te olvida. Pues también pasa con este tipo de activos, más de, pues, o este tipo de productos que te ofrecen una rentabilidad. Es verdad que los depósitos, sobre todo los que son a corto plazo, tienen ese riesgo de reinversión. Es una expresión muy, muy interesante. Y yo quería haceros una pregunta que se ha quedado por ahí para los que hayan, sobre todo para los recién llegados. Son esas preguntas un poco de clases, de conceptos básicos. Estamos diciendo que si bajan los tipos del Banco Central Europeo, pues los depósitos van a ofrecer un poco menos, las letras del Tesoro que se vayan a emitir en las próximas semanas, lo normal es que también, pero sin embargo, Kevin ha dicho antes, cuando bajan los tipos es muy bueno para la renta fija. Es verdad. Entonces, expliquémosle a los oyentes por qué las bajadas de tipos son buenos para la renta fija, porque suena un poco contraintuitivo. Si me estáis diciendo que los bonos siguen los tipos, que las letras, ¿por qué de repente las bajadas de tipos son buenas para un fondo de renta fija, por ejemplo? Vale, porque aquí hay que, y esto es un poco más técnico, pero aquí hay que distinguir de lo que es nueva emisión de lo que es un bono actual, ¿no?, que ya está emitido. Entonces, cuando hablamos de
precios de bonos subiendo, eso es de algo que ya se ha emitido en el pasado y que cuando bajan los tipos, lo que se está haciendo es un repricing, ¿cómo se dice? Se vuelven a ajustar al precio de lo que es ese bono y entonces, pues para ajustarlo a una realidad de menores bajos de tipos, el ajuste de precios, o sea, el ajuste se hace vía precios. Entonces, por lo tanto, un bono existente va a subir de precio. Y entonces eso en un fondo de inversión, en nuestra cartera de Finicis, en cualquier sitio, debería ser positivo porque tú ves el precio de ese mismo bono que tenías antes de la bajada y después de la bajada y sube después de la bajada. Eso, vale, eso por un lado lo que es emisión ya emitido. Ahora, las nuevas emisiones, y eso aludías con la pregunta de los letras del Tesoro, claro, en un escenario de bajadas de tipos a nivel global marcado por el Banco Central Europeo, las nuevas emisiones que haga, evidentemente si no hay una crisis de por medio, manteniendo todo lo demás constante, España, las nuevas emisiones que España haga van a ser un poquitito menos. Es decir, la rentabilidad que a ti te den a 6, 9, 12 meses a partir de la bajada de tipos, si antes de la bajada de tipos era un 3,5, pues ahora será un 3,25. Y entonces siempre hay que distinguir lo que es la rentabilidad de lo que es un activo que no está emitido de lo que es un activo que está emitido, ¿no? Sí, en la renta fija, voy a ver si lo pongo con medio números, que siempre en la radio es complicado, pero para que se nos entienda. Imaginémonos una empresa que ha emitido un bono, uno compra el bono, 1.000 euros, y le prometen devolverle un cupón del 5% durante los próximos 10 años, por ejemplo. Pues claro, si hay una bajada de tipos, el propietario de ese bono tiene más, no tiene más en el sentido de que le vayan a pagar más del 5%, pero alguien que quiera una rentabilidad del 5% ya no puede obtenerla en el mercado porque han bajado los tipos y ahora los nuevos bonos se emiten al 4%, con lo cual, digamos que si alguien quiere comprarle ese bono que le está prometiendo el 5% para los próximos años, no le va a pagar el precio del principal y le va a pagar más, va a decirle, no, es que claro, lo que tú tienes vale mucho más que un bono de la misma empresa que haya emitido ahora mismo, que tiene el mismo principal, los 1.000 euros, el 4%. Es el mismo pagador, pero ahora mismo ya no te da el 5, te da el 4, con lo cual el que tiene ya ese bono emitido a lo mejor hace 2 o 3 años, pero que paga el 5, tiene algo que vale más. Le vas a tener el precio de ese activo ha subido. Esto es como si tú tienes 2 casas en alquiler y tienes un inquilino pues que te paga 1.000 euros al mes y luego de repente por la bajada de tipos pues tienes otra casa pues que el mismo inquilino, misma casa pues te paga 500, por poner un ejemplo. Entonces claro, alguien que quiera comprar una casa con un inquilino dentro pues valdrá más la primera que la segunda, con lo cual tendrá que pagar más, ¿no? Y eso es lo que ocurre básicamente. Es interesante porque es como si, que la verdad es que cuando te lo enseñan cuesta un poco entender, pero es como si tú tuvieras que ajustar el precio del bono a la realidad de la bajada de tipos para que en la nueva ya sé que lo que estoy diciendo es una palabra larga, ¿no? Pero para que la nueva emisión a un bajo interés sea igual, para que los dos bonos en cuanto al precio coincidan. Uno tendrá un cupón más elevado, otro más pequeño, otro mediano, otro sabrá, pues cada emisión que tú haces de bono tiene un vencimiento y un cupón, ¿no? Es como si, entonces, ¿qué pasa? Como todo está en función a lo que marca el mercado, pues todo tiene que tender a lo mismo. Entonces a ti te debería dar igual comprar bono A, B, C y D en un momento determinado en el tiempo, ¿no? Otra cosa es que lo que ocurra después, ¿no? Entonces como que es ese equilibrio de precios. Y eso desde luego no ocurre en renta variable, eso solo ocurre en renta fija. Si el emisor es el mismo y el plazo es el mismo, todos los bonos tienen que dar la misma rentabilidad, sí. Con lo cual si el bono ya emitido es del 5 y el bono por emitir es del 4, hay que ajustar el precio del bono quinto para el que lo quiera comprar, porque va a tener que dar la misma rentabilidad, si no alguien se pondría a hacer arbitraje a ver cuál de los dos podía sacar más. Esto es mucho mejor explicado en tu pizarra, ¿no, Domingo? Sí, en la radio es complejo, pero bueno, que se nos quede la idea de que sí, de que para muchos productos de renta fija, sobre todo los fondos de renta fija, las bajadas de tipo suelen estar asociadas a incrementos, a mejoras en las rentabilidades, porque bueno, pues son bonos ya emitidos y que ya les han prometido que le van a pagar esa rentabilidad más alta que ahora ya no vas a poder obtener en los nuevos bonos porque ya nadie te la va a pagar porque los tipos están bajando. De hecho, hay ese efecto contrario está ocurriendo en muchos fondos de emisiones de bonos vendidas por la banca que estaban es decir, se habían vendido a un precio proyectado basado en 8 bajas de tipos, con lo cual un precio más elevado. Y claro, como han ocurrido dos, se ha vendido demasiado caro y los clientes están viendo ahora, como el mercado se ha ajustado, una bajada de ese cupón. Entonces ahí ha ocurrido lo contrario y ese es el riesgo también de estar
ligados a emisiones puntuales o tratar de pues comprar pues una emisión X en lugar que otra. Yo querría comentar que esto que estamos hablando existe porque existe un mercado secundario donde una vez se han emitido los bonos, esos bonos siguen, o esos, vamos a decir, títulos de renta fija, siguen negociándose, es decir, se siguen comprando y se siguen vendiendo. Lo habitual en los particulares que compran letras del Tesoro es que las mantengan a vencimiento y al cabo del plazo recuperen su principal más el cupón, que es como se llaman los intereses que renta ese bono en el tiempo que estaba estipulado en el contrato. Los particulares pueden acudir a ese mercado secundario a vender antes de plazo, antes del vencimiento, ese título de renta fija. Pero ya en una trinchera, Manu, hablamos de este asunto y que tengan en cuenta que comporta comisiones, gastos, porque sería equivalente a operar, pues a vender una acción, acudir a través de un broker, de una sociedad, que es la que le habilita a uno a hacer la operación en el mercado, a vender al precio al que cotice en ese momento, que puede resultarle a lo mejor en un quebranto, una pérdida importante en cuanto a la venta, ese título del que el particular se quiere desprender. Lo normal es que el particular, pues eso, aguante a un año porque considera las letras pues el equivalente a un depósito a plazo y luego las quiere renovar. Pero que todo esto existe porque después de la emisión, repito, se siguen negociando esos títulos con estas circunstancias que comentan los compañeros. Sí, yo me metí de hecho en la página para ver si había si había mercado secundario y sí que parece que está habilitado. Lo que pasa es que yo no sé cuánta gente ha probado eso porque luego la gente que tú hacías referencia, Manuel, en las colas, no sé cuánta gente se pone a vender en el mercado secundario. Seguro que muy poca. Letras del Tesoro. Y además, bueno, la letra del Tesoro hay que decir que no tienen cupón. Esto ya es la clase... descuento. O sea, descuento. Eso, o sea, que a ti, por ejemplo, te dan pues 97, o sea, tú compras 97 y recibes 100. Esa es la manera en que pagas recibes. 97 y te prometen Exacto. que te darán cuando se cumpla la letra 100. Y una última pregunta rápida para todos. Hemos estado diciendo, se acercan buenos años, nos quedan 4 minutos, así que una respuesta de 1 minuto cada uno. Bien, ¿qué haríamos ya no solo si estar o no estar en el mercado, sino composición de carteras? ¿Le recomendamos algo al oyente? No, que haga una apuesta, que no haga una apuesta. Por ejemplo, en Finicens tenéis de la cartera, siempre llamáis un poco más conservadora, con más renta fija, a la que tiene 100% en renta variable. Entonces, hasta ahora, más o menos, vuestro mensaje ha sido que esté en el mercado porque eso casi siempre da rendimientos, a largo plazo es la mejor opción, pero hay muchos que a lo mejor pueden plantear. Pero me muevo de la 1 a la 6, no solo con vosotros, sino otros que nos estén escuchando que puedan tener otros productos. Me muevo más de renta fija a variable, me muevo más de variable a fija. ¿Qué es lo que le podemos decir? Si es que le podemos decir algo al oyente que nos esté escuchando y diga, incluso si asumo que los próximos años son para estar en el mercado, ¿tengo que variar los pesos de mi cartera? Nosotros es que somos muy estrictos al respecto. Nosotros no creemos en la variación de perfiles para buscar, porque eso equivaldría, o sea, no hay mucha diferencia al apostar o decir qué va a hacer el mercado si A o B o C, pues no sabemos. Entonces, para nosotros la selección del perfil es el fruto del riesgo o de la caída que tú puedes tolerar. Oye, para aquellos clientes que no se asusten y que puedan ver tranquilamente un 30-40% de caída, pero aspiran a tener 100, 150 o 200% a 10 años, 15 años, pues cartera 6, 100% rentable. Para aquellos que, oye, pues no, yo estaría, vale, yo acepto, yo quiero batir a la inflación, por ejemplo, en 1 o 2% anual, o sea, quiero intentar sacar un 4 o 5% anual, pero bajo ningún concepto quiero ver mi cartera caer esos niveles y quiero que caiga un 10. O como mucho un 10, pues para mí eso es perfil conservador, ¿no? Y entre medias, pues oye, he medido los extremos para que se vea más claramente, ¿no? Pero eso de estar pensando en si algo va a hacer mejor o peor, yo creo que va a dar lugar a más colas por letras del Tesoro, a más malas experiencias porque has cogido un momento malo y no te has enfocado en lo importante, ¿no? Que es cuantos más años estés en el mercado mejor. Cuanto más diversificado desde nuestra posición, mejor. Cuanto menos comisiones tengas, mejor. Y yo creo que todo lo demás lo que añade es discrecionalidad, riesgos y dirá lo de mala suerte, ¿no? ¿Cuántos amigos tenemos de, no, yo es que lo he probado, mala suerte, no, esto no es para mí? Pues lo que hay que hacer es tener un comportamiento para que eso no ocurra. Correcto, yo creo que ahí estamos todos. Luis y Manu, Bueno, es lo que decimos en los cursos sí, siempre. Sí, a ver, yo personalmente es que a mí me va la marcha, como bien sabéis, entonces yo dentro del abanico de carteras que tiene Finicens, yo tiendo al 6, claramente, que es 100% renta variable.
Pero da igual el momento de mercado. Pero Tú da igual el tienes al momento. 6. No. Da igual el momento de mercado. ¿Y por qué no tienen 7? Que si no tú irías al 7. Siempre repito el mismo ejemplo, pero hubo el último gran palo, por así decir, que lo sufrimos todos, como bien sabéis, fue durante el COVID. 50% de caídas en todas las carteras o en casi todas las carteras, y yo estaba angustiado. Lo pasé realmente mal, pero lo pasé realmente mal porque me cogió en un momento que no tenía liquidez para comprar como si no hubiera un mañana. Esa era mi gran angustia, no porque hubiera caído un 50. El 50 lo veía como una grandísima oportunidad, no como una gran amenaza. Tenemos muchos clientes que aportaron y nuevos, y evidentemente pues lo que pasa es que hay que tener el estómago para ver al mundo no hacer demasiado bien y tú apostar, y a veces no es tan fácil. Sí, en esas primeras semanas de marzo no era tan fácil. Luego a partir de 1, 5, 10 de abril, que empezaron las cosas a remontar, ya decías, bueno, todavía no han remontado tanto, voy a apostar, y ahí todavía se conseguían buenas rentabilidades. Es que no os acordáis, pero el lunes era un récord de caída, por supuesto. Esto era la caída. El martes era otro récord. Sí, era un récord cada vez peor. El miércoles era otro mercado que había batido récord. Entonces, claro, uno tiene claro, es que son todos los días de récord, de bajadas. Pues con eso nos quedamos, con que incluso en los peores momentos del mercado, como hemos vivido no hace tanto en ese COVID, hay que ser optimista y hay que confiar en la capacidad de las empresas de generar beneficios, del capitalismo de traer prosperidad, y eso se va reflejando. No dejan de ser otra cosa los mercados financieros que un reflejo de la prosperidad que nos rodea y de esas empresas que hacen cosas para sus clientes que merecen la pena, a sus clientes les gustan y las compran. Así que muchísimas gracias a todos, muchas gracias Luigi, muchas gracias Manuel, muchas gracias Giorgio, muchas gracias Kevin. Luis Fernando, si nos estás escuchando desde la playa, que sepas que te va a costar recuperar esto de hoy. Pero bueno, vamos a ver si la semana que viene te damos un poquito de margen, si ya estás aquí de vuelta o si alargas tus vacaciones. Y a todos ustedes, amigos, muchísimas gracias por estar ahí. Les dejo en la mejor compañía, la de Es Radio. Hasta la semana que viene. Sean muy felices.